Buenas, nosotros somos Leonardo Espíndola Núñez y, Y yo soy Sebastián de Salgadillo. y nosotros vamos a explicar una aplicación del electromagnetismo en nuestra carrera Ingeniería en Sistemas. En esta ocasión nosotros elegimos los componentes de almacenamiento de archivos. Bueno, eh, el almacenamiento de datos es muy importante, y, pues de archivos, sobre todo para nuestra carrera es muy importante porque nosotros siempre tenemos que tener una base de datos. A día de hoy, pues todas las aplicaciones funcionan con una persistencia online y pues de hecho es muy gracioso ver que pues los desarrolladores primerizos suelen terminar cometiendo errores con este tipo de cosas. Para todas las corporaciones es muy importante almacenar nuestros datos porque básicamente empresas como Google, Facebook o entre otras se nutren básicamente de lo que nosotros consumimos, de lo que nosotros, de nuestros nombres, a dónde vamos, nuestras rutas, nuestras preferencias por regiones, todo. Entonces básicamente nosotros funcionamos en los ingenieros de sistemas y los que trabajamos en ese tipo de corporaciones tendemos mucho a darle mucha importancia a almacenar estas cosas, sobre todo también, pues ya saliendo un poco más eh, para la programación, nosotros todo lo organizamos en carpetas y siempre tenemos que tener todo muy ordenado. El funcionamiento de esto, de cómo nosotros almacenamos nuestros datos, parte del hecho de que nosotros tenemos que usar discos duros, otras unidades de almacenamiento como USBs, CDs, que ya a día de hoy ya están obsoletos, y entre otros. También, no solamente estos datos se almacenan, no solamente nos estamos refiriendo también a los datos que nosotros almacenamos en una base para una aplicación en específico o algo así, sino que también nos podemos estar refiriendo a películas o a series en donde nosotros también nos desempeñamos, como pues los administradores y muchas veces los que hacen el mantenimiento en los servidores de pues estas compañías, que por ejemplo Netflix o cualquier otro tipo de empresa que tenga que tener una nube, sí o sí. Em, bueno, nuestro papel es muy importante en este tipo de cosas porque nosotros no solamente pues servimos para almacenar los datos, sino también para distribuirlos y que nuestro sistema pues se nutra de ello. Ya hay otras ciencias que han nacido como la ciencia de datos eh, y pues el análisis de datos, todo eso se basa en lo que nosotros llegamos a almacenar, a recolectar y para ello necesitamos servidores y pues para el desarrollo de nuestros programas también, incluso para a día de hoy, cualquier persona puede tener algo organizado, necesitamos siempre tener un espacio de almacenamiento. Bueno, eh, ya saliéndonos a la parte más técnica, normalmente eh, los discos duros, funcionan a base de una cinta magnética. Y esta va guardando a partir de ciertas revoluciones, por ejemplo, en los discos duros, tenemos unas revoluciones de una aguja que a base de un movimiento magnético va almacenando y puede almacenar los datos que se le van administrando. Al mismo tiempo, si nosotros deseamos pasar información, también se hace por el flujo de corriente en caso de que sea algo físico. Ya pues ahondando un poco más, pues, por ejemplo, para enviar algo por internet o Bluetooth, ya pues terminamos es usando las ondas electromagnéticas que puede producir nuestro dispositivo. Ya para hablar más detalladamente de la aplicación de la física, pues electromagnética en nuestra carrera, pues como se mencionó, lo elegimos en dispositivos de almacenamiento. eh, para este caso, magnéticos. Entonces, pues la física electromagnética pues juega un papel muy importante en este tipo de almacenamiento, pues como su nombre lo dice, es almacenamiento magnético.
como discos duros, como ya se mencionó, cintas magnéticas. eh, el diseño de dispositivos como de este tipo utiliza campos magnéticos para llegar a ese almacenamiento. En la siguiente diapositiva vamos a ver como los aspectos más importantes que usa este tipo de almacenamiento. Por lo menos, la mayoría de estos dispositivos tienen cabezales de lectura, escritura. Estos pues funcionan mediante la aplicación de principios magnéticos, principios electromagnéticos. Pues los cabezales generan campos magnéticos, los cuales modifican la orientación de los grados magnéticos en medio del almacenamiento para escribir datos. Y pues al leer los datos, los cambios en el campo magnético en el cabezal inducen la corriente eléctrica que se interpreta como información binaria. Y pues ya la información binaria es, digamos, el lenguaje que hablan pues todas las máquinas y ya pues se encarga la máquina de traducirlo para que nosotros podamos verlo en nuestros lenguajes. Otro de estos aspectos es la grabación magnética. Se basa en el fenómeno de Hísteris. Es un comportamiento electromagnético que permite la retención de la orientación magnética. Eso es en un material incluso en cualquier material, incluso después de que el campo magnético aplicado ha sido retirado. Esto permite almacenar información de manera persistente en discos duros y cintas magnéticas. Es, pues, como lo estaba mencionando en los cabezales de lectura, es el proceso que hace, digamos, el disco a la hora de grabar la información. Entonces, es como lo hace, pues, mediante campos magnéticos. Eso después ya la máquina se encarga de traducir todos esos campos o los cambios que se hacen en estos para mostrarnos la información. Otro aspecto, o bueno, que se utilizan en este tipo de estos son motores y actuadores. Los motores y actuadores electromagnéticos son componentes, pues clave en estos dispositivos de almacenamiento magnético, permitiendo el movimiento y la posición precisa de los cabezales de lectura y escritura. El giro de estos en los discos duros son comportamientos que se basan en principios como la interacción entre corrientes eléctricas y campos magnéticos. Eh, el giro es lo que, o sea, al girar a alta velocidad, esto permite que se modifique el campo magnético entre corrientes y campos. Y pues digamos ya como unas técnicas de grabación avanzada, pues son la grabación perpendicular y la grabación asistida por calor. Se basa en, como pues lo que estamos hablando, ¿no? Se basa en principios obviamente electromagnéticos para mejorar la densidad del almacenamiento y el rendimiento de los dispositivos del almacenamiento magnético. Estas técnicas requieren diseño y la implementación de estructuras de almacenamiento y cabezas de lectura-escritura más avanzadas que aprovechen las propiedades electromagnéticas de los materiales. Sí, bueno, hablando de esa última parte que nos habla, por ejemplo, podemos poner los CDs, que es lo que usan, los discos son los que usan mucho esa parte de grabación por calor, por inducción de calor. No sé si aquí se habla así, yo alguna vez he oído hablar de cuando hablan de quemar un disco, que es básicamente pasarle la información y es lo que hacen es que en el mismo disco, pues la misma lectora tiene un imán, que es lo que hace girar al disco, y eso lo calienta ya pues algo más, una placa que está abajo, y con eso es lo que van pasándole la información, así es como se quema, entre comillas, el disco. Y por eso, pues de hecho es un poco, aunque sea una técnica avanzada y es efectiva, y es muy efectiva, pues el problema es que ya es irreversible, en el caso del disco es irreversible casi, porque el material ya como tal se daña, el material ya queda con esa información. Y Bueno, pues
En conclusión, pues básicamente nosotros necesitamos mucho las unidades de almacenamiento. No solo son indispensables para cualquier tipo de persona, sino que también en nuestro campo, pues nosotros los terminamos usando todo el tiempo y terminamos trabajando más con la información que nos dan los servidores que incluso programando. Em, Al final, pues nos vamos a dar cuenta que no solamente tenemos que trabajar con esto de forma digital, sino que nosotros también, pues, con el avance de la tecnología, tenemos que ir buscando formas más efectivas de nosotros poder almacenar, pues, nuestra información, tanto de una manera más compacta, como hace unos años, hace muchos años, se usaban los disquetes, que almacenaban probablemente el 10% de lo que puede almacenar una USB convencional a día de hoy. El, y pues básicamente menos del 10% incluso. Eh, y ahorita tenemos cosas como las micro SDs o las memorias USB que son demasiado pequeñas y que incluso pueden llegar a tener una capacidad bastante grande. Entonces, sí, tanto en la parte digital como en la parte ya más física, nosotros tenemos que estar en constante contacto con esta tecnología y pues poder aportar al avance de nuestro almacenamiento de datos y pues sus derivados como el análisis de los mismos para, no sé, empresas grandes como Google y pues ya usos ya que se salen un poco del tema. Em, También tenemos que estar en constante búsqueda de la optimización del espacio. Y pues ya eso ya todo, porque pues digamos, añadiendo algo a lo que estaba comentando, pues sí, la comprensión y la aplicación de esta física, bueno, de la física electromagnética en, pues principalmente de lo que estamos hablando en la ingeniería de sistemas, es importante porque digamos es lo que permite o lo que ha permitido que la tecnología haya avanzado bastante en el tema de almacenamiento. Porque como comentaba el compañero, pues hace unos años se almacenaba en disquetes y los disquetes no almacenaban no llegaban ni a almacenar megas, almacenaban kilobytes. Mm. Hoy en día ya un disco duro que funciona con campos magnéticos y como he mencionado, almacena ya teras de información. Entonces podemos ver que esta física por lo menos ha sido importante o la parte de los campos magnéticos ha sido importante en el avance de este tipo de tecnologías. Y obviamente pues esperamos que a futuro, como se han ido implementando, ya tengamos de pronto dispositivos que nos ayuden a almacenar cantidades más grandes de información, porque pues como vemos, cada vez la información es más y ocupa más espacio. Entonces, sí se necesita que cada vez los dispositivos puedan almacenar más información. Muchas gracias.